¿Qué pasa cuando juntas a los atletas más fuertes del momento, los llevas al límite absoluto del agotamiento físico y luego, pues simplemente dejas que la psicología humana haga el resto del trabajo sucio? Es una receta para el desastre, definitivamente. O al menos para un momento de televisión fascinante. Sí, total. Porque normalmente cuando vemos estas competencias de alto rendimiento, como que compramos esta ilusión de que los participantes son máquinas inquebrantables, ¿no? Claro, el mito del superatleta. Exacto. Pensamos que, bueno, como tienen músculos de acero y entrenan, 10 horas al día, sus mentes también son bóbalas impenetrables. Pero hoy vamos a echarle lupa a un momento donde toda esa fortaleza física fue completamente eclipsada por un colapso psicológico en televisión nacional. Un colapso que, fíjate, desde una perspectiva conductual es un experimento en tiempo real increíble. No, está cañón. Hoy nuestra misión es desmenuzar un fragmento verdaderamente explosivo que recopiló el canal de YouTube Actualidad VIP. Ellos analizaron un adelanto del reality show colombiano Desafíos Siglo XXI. Y a ver, nuestra misión en este espacio de análisis no es hacer el resumen de un programa de chismes. No, para nada, no se trata de eso. Para nada. Queremos entender la colisión brutal entre la presión extrema, el secuestro emocional y las estrategias de equipo. Porque de verdad, este video es una joya para entender cómo funciona la mente bajo estrés. Sí, y el material que presenta ese canal es oro puro. Rara vez tenemos los analistas la oportunidad de documentar cómo la fatiga extrema desmantela, literalmente pieza por pieza, la infraestructura psicológica de un individuo. Es como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Es imperativo examinar primero las variables ambientales, porque, un quiebre de esta magnitud jamás ocurre en el vacío. Hay un contexto. Ok, pues vamos a desmenuzar esto, porque para entender el nivel de caos que estamos a punto de describir a quienes nos escuchan, necesitamos pintar la escena del crimen, digamos. Me gusta esa analogía, la escena del crimen. Sí, porque según la fuente, esta prueba ocurre en lo que el programa llama el box rojo. Y el canal de YouTube, no lo describe como una simple carrera de obstáculos, ¿eh? Utilizan el término batalla campal. Una batalla campal donde casi todo es válido, tanto a nivel físico como táctico. Partida de ajedrez mental de campeonato. Ajá. Pero mientras corres a máxima velocidad en una caminadora con la inclinación a tope. El cerebro simplemente no puede hacer ambas cosas a la vez, ¿verdad? Esa imagen de la caminadora, fíjate que ilustra perfectamente el mecanismo biológico que está en juego ahí. Lo fascinante aquí es cómo el cuerpo humano gestiona sus recursos cuando entra en este modo de supervivencia extremo. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues mira, la corteza prefrontal es la región de nuestro cerebro que se encarga de la lógica, de medir las consecuencias, la diplomacia y el control de los impulsos. Básicamente el adulto en la habitación, ¿no? Exacto, es el adulto responsable. Pero esa región es increíblemente costosa de operar. Consume muchísima glucosa y energía. Entonces, cuando pones a un ser humano en un box rojo, exigiéndole cada onza de fuerza muscular para no perder la competencia, el cerebro tiene que elegir a dónde manda la energía. Sí, el sistema cardiovascular literalmente redirige el flujo sanguíneo y la energía. La aleja de esas funciones cognitivas superiores y la manda directamente a los músculos. A ver, espera un momento. Quiero detener la marcha aquí, porque me surge una duda. Estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Individuos que, viven para competir. Claro, profesionales. Sí. Parte integral de su entrenamiento debería ser, en teoría, mantener la cabeza fría bajo presión. Entonces, ¿por qué de repente un profesional con años de experiencia se quiebra de esta manera? Es una gran pregunta. Porque, reacciona casi como un aficionado en medio de un berrinche colosal. ¿No se supone que su umbral de tolerancia es superior al del resto de los mortales? Yo misma, si me pusieran ahí, entiendo que llore al minuto 2. ¿Pero ellos? Es una excelente objeción, pero la diferencia aquí radica en la acumulación del estímulo. Un atleta normal entrena para picos de estrés controlados. O sea, saben que un partido de fútbol dura 90 minutos o que un combate dura ciertos asaltos y ya. Tienen una línea de meta clara. Exactamente.
Pero en un entorno de reality extremo, el desgaste es crónico. Duermen mal, comen poco, la presión social de las cámaras y los compañeros es constante. Cuando llegan a esa batalla campal, sus reservas cognitivas ya están operando en números rojos desde antes de empezar. Ah, claro, ya vienen arrastrando una deuda de energía brutal. Sí, y al apagarse la corteza prefrontal por la exigencia física del momento que hablábamos, el cerebro le entrega el volante a la amígdala. La amígdala. Sí, que es nuestra estructura cerebral más primitiva. Es, digamos, la alarma de incendios del cuerpo. ¡Wow! Y la amígdala no entiende de reglas deportivas ni de cámaras de televisión, solo entiende de luchar o huir. Por eso, bajo ese nivel de fatiga masiva, un simple empujón deportivo o, no sé, una palabra cruzada, ya no se procesa como un lance normal del juego. Se procesa como un ataque. El cerebro lo codifica literalmente como una amenaza existencial. Es como si un depredador los estuviera atacando en plena selva. Es como si la alarma contra incendios de un edificio entero, se activara y encendiera todos los rociadores de agua simplemente porque alguien encendió un fósforo a 3 cuadras de distancia. Una respuesta completamente desproporcionada. Pero que el cuerpo jura que es de vida o muerte. Y bueno, sabiendo que este box rojo es, por diseño, un entorno que apaga la lógica y enciende la supervivencia primitiva, pasamos a examinar a las 2 chispas que terminaron por volar la fábrica entera en este video. Los protagonistas del caos. Exacto. De un lado tenemos a Katiuska y del otro lado a Mencho. Y a ver, el resumen de Actualidad VIP los etiqueta directamente sin rodeos como los participantes más temperamentales y volátiles de toda la temporada. Lo cual nos indica claramente que los diseñadores del juego sabían exactamente lo que hacían, ¿eh? Ponerlos a interactuar en un espacio de contacto físico continuo no fue un accidente. Ay, no, claro que no, es televisión al final del día. Pero vamos a perfilar a Katiuska primero. El canal la describe como la líder del equipo Omega, fuerte, de una disciplina férrea, pero también alguien que opera desde una emocionalidad muy profunda. Muy intensa. Sí, es el tipo de competidora que siente cada victoria y cada derrota a flor de piel. Y bueno, en la esquina opuesta tenemos a Mencho, que es del equipo Gamma. El reporte menciona que es conocido por un carácter sumamente competitivo, rudo y sobre todo directo. Sí, sin filtros. La advertencia sobre él en el video es muy clara. Cualquier fricción con Mencho tiende a escalar de 0 a 100 en milisegundos. Y fíjate, nos encontramos ante un choque de arquitecturas de personalidad que son simplemente incompatibles bajo estrés. Totalmente. Por un lado, tienes a una líder que canaliza la responsabilidad de todo su equipo a través de la pasión, y eso la hace muy susceptible a sentir que debe defender a los suyos ante cualquier cosita, cualquier injusticia. Y por el otro, tienes a alguien que no se tienta el corazón. Exacto. Un competidor táctico, confrontativo, que no utiliza filtros sociales para suavizar absolutamente ninguna de sus acciones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el detonante del colapso es lo que el video cataloga vagamente como una jugada polémica de Mencho, esto en pleno desarrollo de la prueba. Que suele pasar mucho en esos formatos. Sí, y el resumen no detalla, digamos, la mecánica milimétrica de la acción, pero sí reporta el efecto inmediato. Nos habla de miradas cruzadas, de gestos de altísima tensión, y de repente, ¡pum!, Katiuska desata una furia verdaderamente incontenible. Pierde el control por completo. Sí, pierde los estribos a un nivel que trasciende por mucho el enojo deportivo normal. Y el video señala algo muy curioso, y es que las redes sociales se fracturaron de inmediato al ver esto. Ah, me imagino. La audiencia siempre toma bandos. Claro. Medio Internet acusa a Mencho de actuar con dolo, con una intención maliciosa premeditada para lastimar o provocar, mientras que la otra mitad de la gente argumenta que Katiuska simplemente se quebró ante la presión del momento y que está sobrereaccionando. Y esa polarización en quienes observan el evento desde la comodidad de sus casas es un fenómeno de atribución clásico en psicología. ¿A qué te refieres con eso de atribución? Pues mira, cuando vemos una explosión emocional de este tipo, sin tener acceso real al monólogo interno de los participantes, tendemos a proyectar nuestras propias narrativas. Ah, claro, vemos lo que queremos ver. Exacto. Quienes empatizan con la responsabilidad y la carga que lleva Katiuska ven a Mencho como el villano absoluto que cruzó una línea imperdonable. Pero quienes valoran más la rudeza y la frialdad del juego ven a Katiuska como el eslabón débil que simplemente no soportó la presión. Sí.
Ahora, yo quiero plantear una perspectiva jugando un poco de abogada del diablo aquí, basándonos estrictamente en lo que expone la fuente. A ver, ponlo sobre la mesa. ¿Realmente importa, al final del día, si Mencho tenía en su corazón una mala intención al hacer esa jugada? Digo, estamos hablando de una batalla campal que está avalada por las reglas del programa. No rompieron ninguna regla técnica. Es un punto válido, sí. ¿No es sumamente probable que él, ya sea consciente o inconscientemente, simplemente estuviera ejerciendo la guerra psicológica que este nivel de competencia permite? O sea, si tu oponente tiene una armadura física impenetrable, pero tú descubres que su punto débil es la frustración emocional... Pues atacas la frustración, claro. ¡Exacto! ¿Provocar esa frustración no es acaso una estrategia completamente válida en el deporte de supervivencia? Fíjate que si conectamos esto con el panorama más amplio de la psicología competitiva, llegamos a un principio ineludible. Y es que, en la arena, la percepción se convierte en la realidad absoluta. Percepción es realidad. Sí, y manteniendo una postura totalmente neutral sobre sus verdaderas intenciones, la verdad es que el debate sobre la moralidad de Mencho es ruido de fondo frente al resultado táctico que obtuvo. Porque lo que importa es lo que pasó después. Exacto. Lo que debemos observar es ese fenómeno del secuestro amigdalino que mencionamos hace un momento. El carácter confrontativo de Mencho actuó como una llave maestra, una llave que encajó perfectamente en la cerradura de la vulnerabilidad de Katiuska. ¡Wow! Al realizar esa jugada polémica, Mencho logró algo increíble a nivel estratégico. Logró que Katiuska dejara de competir contra el equipo Gamma y empezara a pelear contra su propia sensación de injusticia interna. O sea, su cerebro se desconectó por completo del objetivo de la prueba. Ya no le importaba ganar, le importaba tener la razón. Exactamente. Se olvidó del juego. Y la factura que pagó por esa desconexión, híjole, fue carísima. Porque el reporte del canal de YouTube hace un cambio de cámara muy, muy revelador hacia el daño colateral de todo esto. ¿Que afectó a todos a su alrededor? Sí, nos cuentan que la explosión de ira de Katiuska es tan severa, tan descontrolada, que sus propios compañeros del equipo Omega se ven forzados a dejar de competir. O sea, tienen que frenar su propio esfuerzo físico en pleno box rojo para intervenir y contenerla. Es que detenerse en una prueba donde cada segundo cuenta solo para gestionar una rabieta interna del líder es el peor escenario posible para cualquier formación táctica. Y están literalmente tratando de calmarla físicamente para que la situación no escale a, no sé, a una descalificación por agresión o algo peor. Y lo que me vuela la cabeza de ese detalle es la mecánica de la intervención. ¿En qué sentido te vuela la cabeza? En por qué sus compañeros sienten la necesidad de intervenir físicamente. Porque, podrían simplemente gritarle desde lejos, Katiuska, concéntrate, ignóralo, vamos, y seguir corriendo. No. Sí, sería lo lógico. Pero la fuente hace mucho énfasis en que tienen que intervenir directamente, tocarla, frenarla para calmarla. Da la impresión de que el equipo entero percibe que la furia de su líder es, como un peligro radioactivo para todos ellos en ese preciso instante. Es que lo perciben así porque a nivel fisiológico realmente lo es. Y aquí entramos al fascinante terreno del contagio emocional. Contagio emocional suena fuerte. Lo es. Los seres humanos somos criaturas profundamente gregarias. Y nuestros sistemas nerviosos, sin que nos demos cuenta, se sincronizan con los de las personas que nos rodean, especialmente con aquellos que nuestro cerebro identifica como líderes. Entonces, si el líder entra en pánico... Cuando Katiuska entra en pánico o en esta ira extrema, su lenguaje corporal, el tono agudo de su voz, la hiperventilación, todo eso envía señales subconscientes inmediatas a los cerebros de sus compañeros. Órale. Y el cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia, empieza a dispararse en el resto del equipo Omega, aunque ellos ni siquiera hayan recibido la agresión inicial de Mencho. O sea, se estresan por empatía biológica. Exacto. Sus compañeros intervienen no solo por compañerismo o solidaridad, sino como un mecanismo de autodefensa instintiva de sus propios cuerpos. Necesitan detenerla físicamente, usar el tacto y el contacto visual para reiniciar el sistema nervioso de ella. Porque si no la calman, se hunden todos. Porque si ella no se calma, el pánico va a infectar la fisiología de todo el grupo. Y nadie, absolutamente nadie en ese equipo, podrá terminar la prueba. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Poniéndolo en una imagen para quienes nos escuchan, o sea, perder la concentración en esta batalla campal para enfrascarte en un duelo de egos con un rival es exactamente como, no sé,
estar en la final de una carrera de relevos en los Juegos Olímpicos. Ajá, visualícenlo. Tienes el testigo en la mano, vas a toda velocidad, rumbo a la medalla de oro y de repente te detienes en seco, sueltas el bastón de aluminio ahí en la pista, te das la media vuelta y te pones a gritarle a un espectador en las gradas porque te hizo un mal gesto. Es absurdo, viéndolo así. Totalmente, puedes tener toda la razón moral del mundo en tu reclamo. Digo, el espectador pudo haber sido el ser más despreciable del planeta, pero al único que le estás haciendo un favor gigante, el único que está celebrando que te hayas detenido a pelear, es el corredor del carril de al lado que sigue corriendo hacia la meta. Sí. Esa es la tragedia táctica del momento. Y la fuente subraya que el equipo Gamma, el equipo de Mencho, obviamente no desaprovecha este regalo caído del cielo. Pues no, claro que no. Mientras Omega está paralizado, lidiando con esta crisis interna de relaciones públicas y tratando de resetear el sistema nervioso de su líder, Gamma capitaliza la confusión para tomar una ventaja enorme en la pista. Y el análisis de actualidad VIP señala que esto tiene el potencial de cambiar de manera irreversible el resultado de la prueba a favor de Gamma, ¿no? Absolutamente. Y añadamos otra capa a eso que dices, porque Gamma no necesitó mover una sola pesa adicional para lograr esa ventaja sobre Omega. ¿Es verdad? ¿No corrieron más rápido en ese segmento ni demostraron más resistencia pulmonar? No, simplemente continuaron avanzando, enfocados en su carril, mientras el otro equipo se inmolaba psicológicamente. Y esto, fíjate, plantea una pregunta bien importante sobre la evolución de lo que consideramos habilidad en el alto rendimiento. A ver. Gamma utilizó, ya sea de manera consciente o puramente incidental, el control emocional como la ventaja competitiva definitiva. Claro. La verdadera fuerza bruta en ese momento crítico no fue empujar un obstáculo pesado en el box rojo, fue la capacidad de no reaccionar ante el caos externo. El canal de YouTube acierta completamente al concluir que ganar en estas instancias demanda una destreza que, pues, va mucho más allá de la hipertrofia muscular, ¿no? Mucho más allá. Exige una estrategia de contención emocional impecable. El que domina su respuesta ante la provocación, sea en un reality o en la vida, domina el ritmo del juego. Es una frase que suena brutal. El que domina su respuesta domina el juego. Y pensar que, Katiushka tenía a su disposición una cantidad inmensa de energía en ese momento, porque la furia requiere muchísimo combustible físico. Quema mucha glucosa. Sí, si ella hubiera logrado, canalizar esa misma ráfaga de adrenalina que le provocó la jugada de Mencho, para empujar más fuerte, para correr más rápido, la historia sería completamente distinta para su equipo. Seguramente hubieran sacado ventaja a ellos. Pero al desviar toda esa energía explosiva hacia el conflicto interpersonal, dejó a su equipo sin brújula y sin líder temporalmente. Y es que el caos interno siempre es el mejor aliado del oponente. En dinámicas de fricción extrema, tu rival ni siquiera necesita destruirte físicamente, si logra convencerte de que te destruyas a ti mismo desde adentro. ¡Wow! Ese es el resumen perfecto de la autopsia de este fragmento de video. O sea, tenemos un entorno diseñado específicamente para agotar la glucosa del cerebro y apagar la lógica. Luego tenemos a un provocador táctico que lanza una chispa en medio de un polvorín. Ajá. Y tenemos a una líder pasional que permite que su amígdala secuestre su buen juicio, lo que desencadena este contagio emocional que paraliza a su propia gente. El resultado matemático de esa ecuación es que Gamma avanza literalmente caminando sobre los escombros psicológicos de Omega. Tal cual. Y a ver, la relevancia de analizar esto no se queda en las playas o en las pistas de lodo de un reality show en Colombia. La utilidad de entender este mecanismo es vital para todos ustedes, para quienes nos escuchan hoy, independientemente de cuál sea su profesión o su día a día. Totalmente. La transferencia de este conocimiento a la vida real es directa. Porque, muy pocas personas enfrentan combates físicos en un box rojo en su vida cotidiana, pero la arquitectura de la provocación es idéntica en escenarios comunes. Piensen en una sala de juntas, o sea, en una negociación tensa de contrato en la oficina, o incluso, en una cena familiar en época de fiestas que vaya que se ponen tensas. Esas son las peores batallas campales. Sí, las jugadas polémicas ocurren a diario a nuestro alrededor. Alguien hace un comentario pasivo-agresivo sobre tu trabajo, un colega de repente toma el crédito por tu proyecto enfrente del jefe, o un familiar toca ese nervio específico que sabe perfecto que te molesta justo cuando estás cansado después de una jornada laboral de 10 horas. El entorno ya puso el agotamiento, igual que en el reality,
y alguien más acaba de encender el fósforo. Exacto. Y ahí la clave, fíjate, reside en el espacio que existe entre el estímulo y tu respuesta. En ese milisegundo de conciencia es donde se gana o se pierde la verdadera competencia en la vida. Ese pequeño espacio de tiempo lo es todo. Así es, reconocer que la provocación, ya sea intencional o un simple choque de personalidades en la oficina, lo que busca es alterar tu fisiología para sacarte de tu objetivo. Entender eso te permite observar la ofensa en lugar de absorberla. Katiuska absorbió la ofensa y la convirtió en su nueva realidad. Y el costo altísimo de absorberla es que siempre habrá un equipo gamma en la vida dispuesto a tomar la delantera mientras tú te detienes a discutir y a gritar. Una lección dura, pero real. La lección magistral de la derrota psicológica de Omega que acabamos de desmenuzar es que la capacidad de respirar, de anclarte en el momento presente y decidir activamente no regalarle tu enfoque a quien te provoca, eso es un superpoder hoy en día. El mayor superpoder corporativo y personal. Sí, porque de nada sirve tener la mente más brillante de la sala o el mejor equipo de trabajo si el piloto de ese equipo abandona el volante para pelearse con el pasajero de al lado al primer bache en el camino. Es que el dominio del entorno siempre comienza con el dominio del espacio interno. Si no tienes esa soberanía emocional de la que hablamos, cualquier fortaleza técnica es, en el mejor de los casos, temporal. Te vas a terminar cayendo. Pues sí, y bueno, para cerrar este espacio de análisis y construyendo un poco sobre la imagen que nos dejó Katiuska, emerge una idea que no hemos tocado hoy, pero que invita muchísimo a una reflexión profunda para todos los que están del otro lado escuchando. A ver, dinos. A Katiuskas, las fuentes la describen como una mujer fuerte, profundamente conectada con sus emociones, apasionada hasta la médula y ferozmente protectora de su equipo. Rasgos muy positivos a primera vista. Exacto. Si leemos esa descripción en un manual de recursos humanos, esas son las características exactas de una líder transformacional, ¿no? Alguien por quien la gente daría el 100%, alguien a quien seguirías a la batalla. Sin duda. Pero la pregunta que quiero dejar flotando para que se la lleven hoy ¿es posible que esos mismos rasgos luminosos que convierten a alguien en un líder excepcional y empático sean exactamente la misma materia prima que garantiza su caída en picada cuando un rival aprende a codificarlos como una debilidad? Qué fuerte pregunta. ¿La empatía y la pasión extrema son herramientas de construcción de equipo? ¿O son enormes blancos pintados en la espalda para quien sepa cómo dispararles en el momento de mayor presión? Es una reflexión sobre el filo de la navaja que implica liderar desde la emoción pura. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.